Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hablar sobre las sensaciones, que son un factor mental. Entonces, bueno, para comenzar tengo que hablar voy a explicar qué son los factores mentales. Entonces, si surge la conciencia es debido a que hay un objeto del que ser consciente. Entonces, si nosotros miramos alrededor, pues tenemos una visión como general, ¿no? Como que vemos bastantes cosas y las vemos como que nos da la impresión como si los viéramos todo de una sola vez, ¿no? Por ejemplo, da la impresión que se me ve y se me escucha a la misma vez. Pero según en el Abhidhamma, cada uno de los objetos, cada una de la información que recibimos, surge una conciencia que entra en contacto con ese objeto. Incluso a veces, para reconocer un objeto, surgen varias conciencias. Surge una primera vez para reconocer el color, luego la forma y así hasta que se reconozca el objeto. O es que se diría en el que el proceso de cognición sucede bastante rápido. Es a una velocidad súper rápida para que casi todo lo que percibimos surgen estas conciencias, pero es tan rápido que nos da esa sensación como de continuidad. Entonces, junto a esta conciencia, surgen unos factores mentales. Según el Abhidhamma, existen 52 factores mentales, de los cuales algunos son universales, lo que significa que siempre surgen junto a la conciencia, pues de cada vez que surge la conciencia surgen estos 7 factores universales. Luego hay otros 6 que se llaman ocasionales, luego hay otros que son factores mentales beneficiosos, hermosos, y luego hay otros que son perjudiciales. Entonces, la sensación es uno de esos universales. Entonces, como he dicho, cada vez de que cada uno de los objetos de que percibimos alrededor, incluso ya no solo externamente, sino internamente, porque surgen las diferentes sensaciones del cuerpo, hay como esta conciencia corporal y toda esta información nos llega a través en el que surge una conciencia para cada una de esas informaciones. Entonces aquí lo interesante es, y bueno, pues como este vídeo va sobre las sensaciones, es si por cada conciencia surgen unos factores mentales y hemos dicho que la sensación es uno de esos universales, significa de que por cada objeto que nosotros percibimos surge una sensación. La sensación es como que nos da como el sabor del objeto, como que nos da información. Entonces es interesante porque si desarrolláramos una atención bastante profunda, podríamos reconocer esa variación de sensación entre un objeto y otro. Pues que es interesante comenzar a prestar atención y reconocer toda la sensación que acompaña a cada uno de los objetos que percibimos. Aquí cuando se habla sobre sensación, aquí no nos referimos a la emoción, porque la emoción es un fenómeno más complejo en el que están implicados varios factores mentales. Los factores mentales realizan unas tareas específicas en el proceso de cognición. Por ejemplo, como he dicho, la sensación es como que nos da información sobre el objeto del que se está siendo consciente. Es como el sabor. Entonces, para mí para mí es muy interesante de que comencemos a ver las cosas correctamente, y para mí es muy beneficioso empezar a verlo, aquello que sucede en la mente, reconocerlo como factores mentales. Y por ejemplo, a las personas con las que interactuamos,
en vez de verlos como personas con su forma de ser y tomárnoslo todo como personal, sino reconocer de que cada persona es como que tiene unos factores mentales, algunos están desarrollados, otros no, y eso implica de que su temperamento y su comportamiento sea de una manera o de otra, pues que tampoco hay que tomarnos lo que la otra persona hace como si estuviera actuando pues con maldad o como... Es más verlo que si esa persona está reaccionando así es porque están esos factores mentales presentes y a lo mejor con su comportamiento, el comportamiento que tenemos cada uno va como desarrollando unos factores mentales y a veces actuamos como de una manera automática simplemente porque hemos desarrollado unos factores mentales. Algunos desarrollan más esos beneficiosos y hacen pues que sean una persona agradable para estar con ellos, y luego hay otros que desarrollan pues, esos factores mentales perjudiciales pues que hacen pues que tengan comportamientos pues que no sean beneficiosos. Entonces para mí resultaría bastante interesante que de la misma forma que nos hacen un análisis de sangre y podemos ver pues, los diferentes niveles, ¿no? Pues de azúcar, de glóbulos blancos y tal, pues de la misma forma de que hubiera un examen en el que se nos pudiera ver esos factores mentales y reconocer esos 52 factores mentales y reconocer pues aquellos que están desarrollados, aquellos que no, ver el porcentaje de desarrollo. Eso sería bastante interesante para mí el llegar a conocerlo. Y yo creo, como he dicho, que esta perspectiva de ver las cosas, no tomarse nada como algo personal, simplemente hay lo de la ley de causa y efecto, y bueno, pues reconocer las cosas tal y como son. Hay conciencia, hay factores mentales, hay materia. Entonces, bueno, regresando al tema de las sensaciones, a veces se habla sobre 3 tipos de sensaciones, pero a mí me gusta cuando en el Abhidhamma hablan sobre 5 tipos de sensaciones. Me resulta más completo. A veces en los suttas hablan también sobre esta clasificación en 5 tipos y son sensación mental agradable, sensación mental desagradable, sensación mental ni agradable ni desagradable, sensación mental conectada con el cuerpo agradable, sensación mental conectada con el cuerpo desagradable. Entonces, como comenté el otro día, en el proceso de cognición generalmente existen unos 17 momentos de conciencia, es como 17 chitas y cada uno realiza una función o realizan como diferentes funciones en ese proceso de cognición. Entonces, como comenté en el vídeo que os recomiendo ver, que es el de la ley del karma, semillas y frutos, dije en el que hay una parte pasiva, que es simplemente en el momento del proceso en el que se es consciente de un objeto, y en la parte activa, que es en la forma en la que reaccionamos ante ese objeto, que es en la que generamos el karma. Entonces, en la parte pasiva pues, es ese proceso de cognición con un objeto. Entonces, cuando se menciona en el Abhidhamma de que si nosotros percibimos un objeto por el sentido por el oído, por la vista, por el olfato y por el gusto, se dice de que la sensación que siempre acompaña es una sensación ni agradable ni desagradable. Pues que esto es interesante, pues el hecho de comenzar a observar, y a pesar de ser un sonido desagradable, el hecho justo solo de escuchar el sonido se viene acompañado por esa sensación, porque lo que probablemente suceda, como dice en el Abhidhamma, es ese tipo de sensación, upekkha, pero la reacción que nosotros tenemos mentalmente es aquella que nos da una sensación desagradable, que como ya mencionaré más adelante cuando hable sobre la acción. Entonces luego también se menciona que cuando a través de la conciencia corporal
si el objeto es el fruto de un karma beneficioso, se dice de que experimentamos placer. Y si el objeto es el fruto de un karma perjudicial, lo que recogemos es una sensación mental conectada con el cuerpo desagradable, pues que sentiríamos dolor. Pues que es interesante empezar a reconocer la sensación que hay en cada objeto y reconocer, pues si esto es un karma positivo, pues a ver cómo me siento, si esto es porque he hecho esto y veo que siento dolor, reconocer cada cosa que percibimos, cuál es la sensación, reconocer cuál es la reacción. Entonces esa es la parte a la parte pasiva, ¿no? En la que somos conscientes de un objeto. Y ahora pasando a la parte activa, que es en la forma en la que reaccionamos ante el objeto, aquí se dice como que lo importante es la sabia atención, porque si hay sabia atención, en la mente surgirán factores mentales beneficiosos, lo que significaremos que la acción que realizaremos será beneficiosa y generaremos un buen karma. Si no hay sabia atención, surgirán factores mentales perjudiciales, la acción será perjudicial y generaremos un mal karma. Aunque es interesante conocer de que en el mismo momento de conciencia no puede existir un factor mental beneficioso y un factor mental perjudicial. Pues que es interesante esto, el reconocerlo, porque ya que solo puede haber uno de los dos, nosotros con esa sabia atención podemos seleccionar y dependiendo del que esté presente vamos a sentirnos de una manera o de otra, como voy a decir ahora. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, la sabia atención ya es un factor mental beneficioso. Por esa razón, cuando hay sabia atención, solo surgen factores mentales beneficiosos. Eso no quiere decir en el que en el momento de después dejemos de tener una sabia atención y puedan surgir factores mentales perjudiciales, pues que a veces podría haber como en un momento, como en un proceso de conciencia beneficioso, luego perjudiciales, beneficiosos, perjudiciales. Como he dicho, esto es un proceso en el que está sucediendo constantemente a una velocidad bastante rápida y a lo mejor podrían alternarse, pero juntos en el mismo momento eso no sucede así. Entonces lo que se menciona es que cada vez que surgen factores mentales beneficiosos y realizamos una acción debido a esos factores mentales beneficiosos, la sensación que se genera, la sensación de que surge puede ser o ni agradable ni desagradable o una sensación mental agradable, pues que cada vez pues que, por ejemplo, si hacemos un acto de generosidad, podríamos hacer esa generosidad sintiendo una sensación ni mentalmente agradable ni desagradable, o a lo mejor podríamos sentirnos alegres porque estamos siendo generosos. En este caso sería una sensación mental agradable. Por ejemplo, al practicar meditación, muchas veces de una manera intencionada desarrollamos factores mentales beneficiosos, pues como la meditación meta, de desarrollar bondad, de desarrollar agradecimiento, de desarrollar compasión, y podemos reconocer por nuestra experiencia como cuando deseamos de que todos los seres sean felices, de que todos estén libres del sufrimiento, podemos empezar a observar cuál es el efecto sobre la mente y reconocer cuál es la sensación que surge junto a esos factores mentales beneficiosos. Entonces, si falta la sabia atención, como he dicho, surgirán factores mentales perjudiciales. Y lo que se dice es que si surge el factor mental del deseo y realizamos una acción con ese factor mental, se dice de que pueden surgir dos tipos de sensaciones. Que por una parte es
ni agradable ni desagradable, y por la otra parte es una sensación mental agradable. Pues que si hacemos una acción perjudicial dejándonos llevar por el deseo, a veces como que sentimos placer. Y esa es la razón por la cual, a pesar de ser una acción perjudicial, pero continuamos haciendo acciones perjudiciales, porque encontramos un cierto placer mental. Lo que pasa es que luego el resultado de esa acción va a ser kármicamente perjudicial, y si lo recibimos, pues si es a través del cuerpo, como he dicho antes, vendrá acompañado por una sensación de dolor, y si no es a través del cuerpo, a lo mejor es una sensación ni agradable ni desagradable, pero la manera en la que reaccionamos a lo mejor generará una sensación de desagradable. De todas formas, todas estas cosas que yo comento sobre si la acompaña una sensación agradable, una sensación desagradable, estas cosas es para empezar a prestar atención, para reconocer a cada instante, a cada cosa que nos surge, a cada objeto que percibimos, reconocer las sensaciones de que vienen acompañando, y según ganamos sensibilidad a cada cosa, a lo mejor no al 100%, como he dicho, porque es un proceso muy rápido, pero sí comenzamos a ser mucho más sensibles y reconocemos aquello como que nos afecta, ¿no? Porque aquí también se habla, esto es importante, cuando se habla sobre sensación ni agradable ni desagradable, aquí es como que es un tipo de sensación que si no lo conocemos bien, si no le prestamos atención, solemos como rechazarla. Por eso rechazamos el hecho de aburrirnos, porque el aburrimiento nos suele dar una sensación ni agradable ni desagradable, y es algo que no nos gusta. Pero sin embargo, si aprendemos a relacionarnos con esa sensación, que hay una gran parte de lo que experimentamos a lo largo del día, que es ese tipo de sensación, podemos sentir, pues, podemos sentir paz, podemos sentir una calma y bienestar. Entonces, volviendo a lo de antes, si el factor mental perjudicial que surge es el de la aversión, se dice que lo acompaña siempre una sensación mental desagradable. Pues que aquí es interesante, porque si antes hemos dicho que cada vez que percibimos una cosa por los sentidos, la sensación es ni agradable ni desagradable, el hecho de que a veces nos desagrada ya no es por el contacto que ha habido con ese objeto, sino por la reacción que tenemos ante ese objeto. Si reaccionamos de una manera aversiva, ya generamos una sensación mental de desagradable, y generalmente cada vez que tenemos sensaciones mentales desagradables solemos reaccionar de una manera perjudicial, solemos reaccionar con más perjudicial, ¿no? Como reaccionando más, y claro, eso genera pues un mal karma, y a su vez pues luego vamos a recoger el fruto, pues que cada vez que sintamos aversión vamos a prestarnos atención y vamos a reconocer cómo solo sentir aversión ya no os hace sentir mal. Pues que si la aversión hace sentirnos mal, y como he dicho, no puede haber en el mismo momento de conciencia un factor mental perjudicial y uno beneficioso, vamos a intentar desarrollar ese opuesto a la aversión. Vamos a desarrollar esas habilidades para que no surja la aversión, el factor mental de la aversión. Entonces, si el factor mental perjudicial que surge es el de la ilusión, se dice que la sensación que lo acompaña es ni agradable ni desagradable. Por ejemplo, la duda. La duda, el factor predominante es el de la ilusión, y por esa razón no sabemos si decidirnos a tomar un tipo de acción o tomar otro tipo de acción. Pues que es ni agradable ni desagradable. Aquí también es interesante saber en el que cada vez que surge el deseo, surge también el factor mental perjudicial de la ilusión. Cada vez que surge
la aversión surge el factor mental de la ilusión, pero no pueden surgir a la misma vez el factor mental perjudicial de la aversión y del deseo. O surge uno o, o está el de otro, pero juntos en el mismo momento de conciencia no suceden. A lo mejor, como he dicho, como es un proceso muy rápido, podrían alternarse y por un instante que estuviera el deseo, luego aversión, luego deseo, luego aversión y que nos diera la impresión que están sucediendo justo en el mismo momento. Pero según el Abhidhamma, no puede suceder. Entonces, bueno, pues por todo lo que he dicho en el vídeo, se puede ver cómo si desarrollamos factores mentales beneficiosos, pues o sentimos paz porque es ni agradable ni desagradable, o sentimos una sensación mental placentera, agradable, pues que vamos a desarrollar esos factores mentales para sentirnos bien, y solamente si surge el factor mental de la aversión, pues bueno, esto es referente a la reacción, ¿no? A esa parte activa, pues sentimos una sensación mental desagradable. Y bueno, para no liarme más por este vídeo voy a dejarlo aquí. Espero que os resulte útil. Y bueno, pues si os ha gustado darle al like, os animo a que lo compartáis y bueno, pues espero que estéis bien. Chao.